Amén. Señor, de gloria en gloria, qué bueno es adorarte, qué bueno es cantar a tu nombre, qué bueno es exaltarte, Señor. Bendito sea tu nombre. Y oramos, Padre, que al abrir tu palabra, por favor, nuestra atención pueda estar en ella y podamos ser sensibles a tu voz y nuestra vida pueda ser como esa tierra fértil que pueda recibir la semilla de tu palabra para que pueda germinar y dar fruto, mucho fruto para la gloria de tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, como pecadores arrepentidos, ávidos de escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, háblanos, en Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Historias para contar. Estamos en esta serie con la que queremos animarnos a contar nuestra historia. Y para no hacerla larga, hemos dicho, atrévase a contarla, pero atrévase primero a escribirla en 100 palabras. ¿Para qué? Para tenerla cortica, que abra el apetito al que le pregunte, ¿por qué va a la iglesia? ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué lee la Biblia? Uno puede responder en 100 palabras y las personas puedan hacer preguntas y contar nuestra historia, compartir nuestra fe de Jesús con otras personas. Hoy quiero que hablemos de una historia en la palabra de Dios, una historia que parece que fuera una historia triple X, porque imagínense una historia titulada La adúltera pillada. ¿Qué tal eso? ¿Cierto? Nombre de la historia, La adúltera. Este relato es supremamente interesante, muy, muy interesante. Y quiero hacer aquí primero una acotación interesante, importante. Si usted comienza a leer este relato en algunas Biblias, va a encontrar algunos asteriscos y notas al pie y cosas que a veces nos pueden como perturbar un poquito, diciéndonos este relato no aparece en muchos manuscritos. Y uno dice, ¿qué significa eso? Significa algo que al contrario es algo más bien poderoso para la veracidad de las Escrituras. Usted sabe que al principio la Biblia se transmitía por manuscritos, copias hechas a mano. Existen más manuscritos, muchos más manuscritos de los libros bíblicos que cualquier otro libro de la literatura universal. Pero en esos muchos manuscritos, por ejemplo, del Evangelio de Juan, en algunos de esos no aparece este relato, o aparece al final, o aparece en Lucas, y algunos se confunden y dicen, pero entonces, ¿es inspirado o no? Algunos dicen por el estilo, no es juanino, no, pertenece a otro momento. Pero lo que quiero decirles, todos coinciden también en que este relato es palabra de Dios que refleja el carácter de Jesús, que va en concordancia con toda la revelación bíblica. Lo que debemos tener cuidado es cuando surgen pasajes así que más bien atentan contra toda la Escritura. Es revelación de Dios y es un relato que nos muestra el carácter de Jesús que se ve en todos los evangelios. Y quiero que al mirar la historia podamos ver ese carácter de Jesús, cómo actuó Jesús, ya que Él es nuestro ejemplo, modelo, nuestro prototipo. Queremos ser como Él. Y el relato, esta historia, nos muestra algo de carácter de Jesús y vamos a leerla. Quiero que usted abra su Biblia, por favor. Qué bueno que todos traigan su Biblia. Si a usted le gusta tenerla en el dispositivo móvil o en una tablet, qué bueno que pueda también anotar, subrayar, cada uno su Biblia. Cuando conocí a Jesús no había todo lo que hay ahora en tecnología. Cargaba mi Biblia, la rayaba, la subrayaba, un color para todo lo que es Espíritu Santo, otro color para lo que es Dios, otro color para lo que es Jesús. Y así uno resalta y es la Biblia de uno. Todavía la guardo con mucho cariño y la tengo ahí en casa. Pero como dice un autor, cada cristiano una Biblia. Que usted pueda tener su Biblia, la que estudia, lee, y si la tiene en la tableta, ahí también puede anotar y subrayar. Esta historia triple X, como diríamos, la adúltera pillada, dice así, escúchela. Dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente, ¿qué dice? Se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos, los religiosos de la época, los que conocían la escritura, llevaron entonces a una mujer sorprendida en
Imagínense eso. Vea, el adulterio ya es una falta, pero ser sorprendido en el acto mismo del adulterio, ¿no les parece terrible? Porque dice así: poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿No les parece penoso? Además de penoso, escandaloso. Y además de escandaloso, yo pregunto, ¿y esos fisgones que hacían ahí chismeando qué? ¿Sí? Terrible. La pillaron en el acto mismo del... ¿sí? Uno dice, Dios mío. Y dice que a esta mujer la cogieron y la pusieron, vean al final del versículo 3, en medio del grupo. ¿Se imagina eso? Imagínense la escena, ¿no les parece bochornosa y escandalosa? Pobre mujer, ¿sí? Qué acto tan escandaloso. Y dice el versículo 5, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. La ley dice eso y se la voy a leer. Dice la ley así, escuche, en Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Imagínense eso. Quiere decir que al adúltero había ¿qué cosa? ¿Qué? Matarlo a pedradas. ¿Se imagina eso? Ahora, la ley no solamente decía eso con el adúltero, porque usted dirá, uy, cierto, yo conozco a más de un adúltero que no se ha muerto, pastor, ¿cierto? ¿Lo puedo apedrear todavía? Tranquilo, espérese. Vea lo que la ley también dice. La ley dice que al hijo, y dice así, al hijo contumaz y rebelde, o sea, al hijo que se rebela, ese hijo que no respeta autoridad, ¿sabe qué había que hacer? Sacarlo también allá al medio del pueblo y matarlo a pedradas. ¿Se imagina eso? ¿Qué pasa si haríamos eso hoy? Nos quedamos sin hijos, se acaban los matrimonios, viudos y viudas por todos lados, ¿cierto? Ahora usted me dirá, pero ¿por qué tan dura la ley? ¿Por qué tan estricta? Dios era durísimo en el Antiguo Testamento. Escúcheme con atención. Dios, en su proceso pedagógico con su pueblo, establece la ley para revelar su santidad y la exigencia que Él tiene con el pueblo. Y lo que quiere es que vivamos, como dice la ley, libres de pecado, limpios de todo esto. Y esta gente, los fariseos, al ver a la mujer, la pillaron, y uno pregunta, hombre, por favor, esta mujer pillada en adulterio, ¿y dónde está el tipo? Trajeron solo a la mujer. ¿Y dónde está el sinvergüenza? Solo la trajeron. ¿No ven que hay algo como raro aquí en la historia? Pero esta gente, póngame cuidado, coge a la mujer y la trae y la ponen en medio, la avergüenzan y todo, y le preguntan a Jesús, ¿le echamos piedra a Jesús o no? Siga leyendo, por favor. Vea lo que dice. Dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Uy, algunos han tratado de decir, ¿qué estaría escribiendo Jesús? Algunos han especulado, piensan que de pronto Jesús estaba escribiendo el versículo de la ley, de pronto Jesús estaba escribiendo algún versículo del Antiguo Testamento. No sé qué estaría escribiendo Jesús, no se sabe. No sé si estaba jugando triqui mientras ellos estaban acusándolo, no sé. Pero esta gente insiste, lea el texto, dice, y como ellos, versículo 7, lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa expresión a veces la usamos mal. Hay gente que es sinvergüenza, peca y luego dice, bueno, y ustedes no han pecado. El que esté sin pecado, que me tire la primera piedra. A ver, ¿quién no ha pecado? El texto no está hablando de eso y ahorita lo vamos a explicar. Pero quiero que noten la actitud de los fariseos. Ellos no estaban preocupados por la mujer, no estaban preocupados por Dios y la ley. Ellos estaban preocupados ¿por qué? ¿Qué querían? Acusar a Jesús. Porque si Jesús decía, hay que apedrearla, cumplía la ley, pero atentaba contra la ley romana que había prohibido que los judíos ejecutaran a la gente por sus leyes. No. Entonces, si Jesús decía, hay que apedrearla, Jesús se está rebelando contra la autoridad romana y contra el imperio. Y si Jesús decía, no hay que apedrearla, entonces Jesús está en contra de la ley.
Tan avispas esos judíos, ¿cierto? Esos fariseos. Querían hacer caer a Jesús como el de la moneda, ¿se acuerdan? Hay que pagar impuesto, ¿se acuerdan la pregunta? Y Jesús le dice, deme una moneda. Y Jesús, más avispa, le dice, ¿de quién es la inscripción? ¿Cierto? Dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí querían pillar a Jesús otra vez. Ahora quiero que por favor notemos la actitud de los religiosos. No estaban preocupados por la mujer, no estaban preocupados por la ley, ni por Dios, ni nada. Querían caerle simplemente a Jesús. Querían estaban buscando motivos para acusarlo. Y Jesús se pone a escribir en el suelo y los tipos se desesperan como, tire, aquí cae, porque lo que diga, tenga, ¿cierto? Y Jesús ahí, yo no sé si Jesús estaba orando, Señor, ¿cómo hago para estos sinvergüenzas? Pero se estaba ahí demorando y luego les dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Versículo 8 dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, versículo 9, al oír esto, se fueron retirando, ¿qué dice? Uno tras otro, comenzando por los más, y eso me llama la atención, porque vean, hay personas que desprecian a los viejos, ¿cierto? Yo creo que hay experiencia y hay que valorar la experiencia, y a los viejitos hay que valorarlos. También hay que valorar la juventud, y creo que esa combinación nos permite avanzar en la vida. Pero a veces uno de viejo es mañoso, ¿o no? Dice aquí, los más viejos comenzaron a irse. Y dice que poco a poco, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. ¿Ustedes se imaginan cómo estaría esa mujer allí? Trate de ponerse en los zapatos o en las sandalias, o no sé si estaría descalza, pero pongámonos en el lugar de la mujer. ¿Cómo nos sentiríamos? Es un momento difícil. La van a matar. Yo me la imagino temblando, además de la vergüenza, el miedo a la muerte. Y la mujer queda allí y dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie. ¿Y qué dice ella? ¿Cómo lo llama? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sabe? Me llama la atención de esta historia dos aspectos. El primero que quiero resaltar es que aquí aparecen personas acusando, y lo primero que quiero que recordemos es que Jesús confronta a los acusadores. Esta gente llega acusando, y yo les pregunto, ¿tenían motivos, razones, argumentos válidos para acusar a la mujer? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Ellos podían decir, la ley dice esto, esta mujer hizo esto, le toca. Aparece alguien por ahí que dice, escrito está, piedra para esta mujer, ¿cierto? La pregunta es, ¿Jesús está burlando la ley? ¿Jesús no está respetando la ley de Dios? Pongamos aquí mucha atención, por favor. Aquí hay algo muy delicado. ¿Qué pasa? Nuestra naturaleza humana pecadora nos lleva muchas veces a señalar y acusar. Lo que Jesús está haciendo aquí no es burlarse de la ley. La ley de Dios es santa, es preciosa, nos revela el carácter de Dios. Pero esta gente está usando la ley para propósitos egoístas y propósitos impíos. Lo que quiero que pensemos aquí, cuando nosotros descubramos una falta en otras personas, no es nuestra función señalar y acusar. Sí hemos sido llamados, como la palabra nos enseña, a apoyarnos, a amonestarnos unos a otros, pero lo que hay que revisar es la actitud con la que lo hago. Si mi actitud simplemente es el protagonismo de señalar, ve al adúltero ese, eso es pecado, ¿sí? Lo que estoy haciendo es atentando contra el mismo espíritu de la ley. Lo que el Señor Jesús está haciendo es restituyendo el valor de la ley, el propósito de la ley, el espíritu que anima la ley, que es revelar el carácter santo de Dios y mover a la gente al arrepentimiento. Esta gente está haciendo todo lo contrario. Y quiero que pensemos seriamente en esto, porque como creyentes es muy fácil que nosotros nos volvamos gente así como los fariseos, señalando, acusando, y lo único que logramos es despertar otro pecado en nosotros, que es el orgullo y las ganas de señalar o a veces tener protagonismo. Tenemos que tener cuidado con el espíritu que anima la ley. Si veo una falta, lo que debo hacer es
¿Qué pasó con esta persona? ¿Cómo podemos restaurarlo? Él violó la ley de Dios. ¿Cómo podemos restaurar a esta persona? Tengamos mucho cuidado con esto. En épocas como estas de octubre, por ejemplo, donde se acerca el Halloween, hay muchos cristianos que comienzan a poner en Facebook cosas como esto es del diablo, esto es de Satanás. Y es verdad, es cierto. Pero nada ganamos atacando a la gente. Que esto, si usted supiera la historia de estas cosas impías, yo soy un creyente radical y nada que ver con eso. Escúcheme con atención, la Navidad tiene un trasfondo también impío y terrible. Y algunas personas, inclusive llega Navidad y comienzan a publicar cosas por internet y se tiran la fiesta, ¿cierto? Qué cosita, y todavía se la pegan de cultos. Lean, lean, lean. ¿Sí? Sí, es verdad que la Navidad tiene un trasfondo terrible. A través de los años se cristianizó esta fiesta y hoy es una fiesta especial, que también algunos se la tiran pensando en solo negocios. Pero es el propósito, ¿cuál es? Para nosotros como creyentes, recordar, celebrar que Jesús nace, que la historia que dio origen a nuestra historia, de eso estaremos hablando en diciembre. Pero por favor, atacar no logra nada. Levantamos barreras y no permitimos alcanzar a la gente para Jesús. El tema de los homosexuales, atacar homosexuales, no los ganamos para Cristo, los alejamos del Señor. Escúcheme algo. Escúcheme con atención. Yo sé que el llanto de los niños lo puede perturbar, pero escuche, usted también alguna vez fue niño y lloró también. Tranquilo. No acuse, niño lloró. No, tranquilo, ¿sí? Voy a contar algo que de pronto después de eso me van a excomulgar de pronto. Pero cuando conocí a Jesús, tenía 16 años. ¿Y sabe una cosa? Yo hice fiestas de Halloween. Yo sé que usted me mira ya y, ¿cierto? Escúcheme. Conocimos a Jesús con mis amigos muy jóvenes y comenzamos a evangelizar jóvenes del lugar donde vivíamos, nuestros amigos, compañeros del colegio. Y había muchachos que se entregaban a Cristo, otros no, tenían la duda, estaban en esto de que sí, que no. Y llegó octubre, y llegó esta época. Y en esta época los muchachos, ¿qué hacen? Arman fiestas. Y en una reunión donde estábamos orando por ellos, alguien dijo: viene Halloween y estos chinos se van a ir a esas fiestas. Ahí hay trago, se nos van a perder. ¿Qué hacemos? Hagamos un campamento en esa fecha. No, nadie nos va a ir al campamento. Hagamos un día deportivo. No, pues van al día deportivo y en la noche van a la fiesta. Hasta que alguien dijo: ¿y por qué no hacemos una fiesta? Y todos voltearon a mirarlo y con la abominación desoladora, el pecado llegó al equipo de líderes. ¿Saben una cosa? Nos lanzamos a hacerla, controlamos la música. En esa época estaba muy fuerte la salsa sensual, todavía está, ¿cierto? Porque la salsa no pasa de moda para los salseros, ¿cierto? Pero esa salsa donde, mejor dicho, no, vamos a controlar eso. Vamos a controlar eso y poner la otra salsa, de la que sí se baila. Música del rock que le gusta a los muchachos, pero el rock sano y todo el cuento. Y no licor, sino estos coctelitos que vamos a hacer sin trago, cóctel sin licor. Se nos llenó de muchachos, más de 150 muchachos en un salón grandísimo. Había un señor que llegó a la puerta, un creyente, y en la puerta comenzó a decir: Satanás, sal de ese lugar. Me dijeron: Joaco, tiene que salir. Yo salí, hablé con el tipo. Dije: me llamo Joaco, no Satanás. Y explicándole lo que estábamos haciendo. Y hablando con el hombre descubrí que el hombre era apostador y jugaba a los gallos y todo eso, ¿sí? Radical en una cosa y flojo en otra cosa. Pero escúcheme, en esa fiesta muchos muchachos conocieron a Jesús. Era impresionante ver a muchachos en las esquinas orando. ¿Usted se imagina eso? Eso no me cabe en la cabeza, ¿sí? En plena fiesta, muchachos orando por acá. ¿Y estos locos qué están haciendo? Un muchacho recibiendo al Señor, y otro por allá, y otro por aquí. Ahora, por favor, no estoy diciendo con eso que usted salga y haga fiestas. No, el pastor dijo: hay que hacer fiestas, vamos a rumbear. ¿Sí? No, lo que le estoy diciendo es que, por favor, no hemos sido llamados a condenar. Hemos sido llamados a vivir en este mundo siendo diferentes en este mundo. Si vamos a condenar, tenemos que condenar todo, porque todo es pecado. La televisión es pecado, la música es pecado, la universidad con esos profesores ateos. No, entonces usted tiene que vivir como un asceta en una montaña solo. Hemos sido llamados a estar en el mundo estamos. Y hay homosexuales, hay gay, está el Halloween, hay un montón, hay adúlteros, hay borrachos. Jesús se sentó con publicanos y pecadores. Pero creo que es muy fácil como creyentes comenzar a condenar
a acusar, a señalar, como si eso nos hiciera más santos. Y muchas veces lo que hay en el corazón es amargura y frustración. Lo que me llama la atención de este texto es que esta gente, con otras motivaciones, conociendo la Escritura, conociendo la ley, olvidaron el espíritu de la ley y comenzaron a acusar y a señalar. No estoy abogando por estas fiestas, por favor, ni estoy contando un relato, algo que tocó, algo circunstancial, coyuntural, que surgió con la idea de hagamos algo. Y alguien me dirá, uy, no, pastor, eso es contemporizar con el pecado. Una vez me acuerdo, en la iglesia de Ciudad Salitre hicimos el Arca de Noé, el 31, y todos los niños venían disfrazados de marranito, de elefante, de no sé qué, felices los enanos jugando. Y alguien vino y me dijo, hay que ser radicales, no y no, ¿cierto? Lo único que hacemos es espantar a la gente. Si usted quiere celebrar, celebre otra cosa y cristianicemos esta fiesta. El 31 de octubre, ¿qué se celebra? Recuerde algo importante para nosotros. ¿El día de qué? De la Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado, ¿se acuerdan? Martín Lutero tuvo el valor, el coraje de publicar sus 95 tesis en las puertas del castillo de Wittenberg en Alemania, rebelándose, protestando contra la venta de indulgencias, contra el negocio que se hacía de la fe, como hoy también está pasando. Y alguien protestó contra eso y se rebeló. Tuvo el valor de hacerlo. Celebremos el día de la Biblia, que los chinos vengan disfrazados de Moisés, Noé, no sé, que no vengan disfrazados de esta mujer, por favor, ¿cierto? Pero que venga y podemos celebrar algo distinto. Pero escúcheme, por favor, lo que quiero decir con esto, y alguien me decía en el intermedio, ¿cómo hago? Porque lo que quiero decirles, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. En el mundo estamos y no queremos ser como ellos. Queremos mostrarle que Jesús los ama. Queremos que la gente pueda ver a Jesús en nuestra vida y no a los señaladores, acusadores. Hay pecado por todos lados. Si nos lo vamos a pasar acusando, lo único que hacemos es alejar a la gente. Tenemos que ser radicales con nuestra propia vida, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, pero aprender a ver a la gente como Jesús la ve. Por eso lo primero que quiero que piense es que Jesús confronta a los acusadores. Pero no solamente Jesús confronta a los acusadores, sino Jesús perdona a los condenados. Esta mujer llegó como condenada a muerte y esta mujer salió perdonada. Piensen eso. Ambos llegaron en pecado delante de Jesús. Llegaron estos fariseos acusadores, pecadores delante de Jesús. Llega esta mujer pecadora delante de Jesús. Estos se fueron con su pecado. Esta se fue perdonada. ¿Ves la diferencia? Los acusadores confrontados, la condenada perdonada. Un autor, Stan Slade, dice: en este texto uno puede ver la oferta de Jesús y la exigencia de Jesús. La oferta de perdón que esta mujer toma, estos no. Y la exigencia del perdón que nos lleva a vivir como gente que ha sido objeto del perdón, que es ver a los demás con misericordia y decir: necesitan del perdón de Dios. Yo creo que esta mujer, el día que vio a otra adúltera, creo que ella habrá pensado: necesitan del perdón de Dios. El texto no dice Jesús le dijo: vete, perdono. No, le dice: vete y no peques más. Jesús tampoco le dice: ojo, ay, mi hijita está solita, se fueron esos sinvergüenzas, no lo vuelva a hacer, ¿sí? No, tampoco le dice: vaya, que bueno, yo entiendo la debilidad de la carne es débil, tranquila. No, Jesús no está alcahueteando el pecado. Jesús le dice: vete y no peques más. Es una expresión categórica, firme, contundente, porque el Señor le está diciendo: no hay que vivir de esta manera, pero tampoco como estos que viven señalando. Qué dicha es vivir perdonados. Por eso el Salmo 32 dice: bienaventurado el varón al que el Señor limpia de pecado. No tiene, dice textualmente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Qué dicha vivir perdonado, la dicha del perdón. Y en este tiempo, lo que quiero animarles es que usted escriba su historia personal. Esta historia debe tener un antes y un después. Como esta mujer adúltera, pillada. ¿Se imagina la pena de esta mujer en la calle, en el pueblo, cuando la gente la ve?
pasa por ahí, se imaginan chismosos ahí por todo lado, se imaginan los chismosos mirándola y por ahí, esa es. Qué pena, ¿cierto? Qué vergüenza. Yo no sé si la mujer se fue para otro pueblo, ¿sí? Pero cuando yo creo que esta mujer la vamos a encontrar en el cielo. Y cuando la encontremos, no vaya a preguntar dónde está la adúltera de Juan 8. No. Pero, ¿cómo fue tu vida después de esto? ¿Cómo fue? La Biblia no lo dice. Yo quisiera ahí preguntar, ¿qué pasó? Lo que sí creo, por lo que el texto está mostrando, que esta mujer no volvió a pecar en lo mismo. Porque un encuentro con Jesús transforma la vida. Un antes y un después. Y nuestro enfoque es en Jesús, no en personas. Cuando fulano me habló de Cristo, cuando llegué a la compra, cuando llegué a tal lado. No, el enfoque es Jesús. Cuando me encontré con Jesús, pasó esto en mi vida. Atrévase a escribirlo en 100 palabras. Y una vez que lo escriba, he recibido poquitas. Una vez que lo escriba, atrévase a compartirla. Cuando alguien le pregunte, en este tiempo que tanto otra vez los cristianos estamos en el lente, ay, ustedes son los cristianos, ustedes son, ¿cierto? Yo soy creyente por esta razón. Y en esas 100 palabras, uno deja a veces preguntas que la gente puede hacer. Piense en esto, por favor. A los acusadores, la frase es: aquel que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y significa no que tenemos que ser santos inmaculados, porque eso no existe, sino que siendo pecadores, entiendo el espíritu de la ley y estoy buscando que el que pecó sea restaurado. No significa que no podemos decir aquí hay un pecado. No, nos callamos. No, porque yo también soy pecador, no puedo decir nada. No, significa que usted pecó en adulterio. Venga, usted necesita ayuda. Usted es un mentiroso, usted necesita ayuda. Usted tiene problemas con el alcohol, usted necesita ayuda. El espíritu que anima la ley es restaurar a las personas. Esta mujer se fue restaurada, perdonada, pero estos se fueron con su pecado. A los acusadores, otra vez, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a los acusados, vete y no peques más. Vete y no peques más. David dice en el Salmo 52:8, cuando es perdonado, después de haber pecado en adulterio, en homicidio, con todos los agravantes, acuérdense de la historia, él luego escribe: ahora estoy como olivo verde en la casa del Señor, en la misericordia de Dios confío, eternamente y para siempre. Le pongo algunas preguntas allí para pensar. ¿Con quién me identifico? ¿Con la mujer o con los religiosos? Si me identifico con la mujer, es que entiendo que soy un pecador, que tengo motivos de vergüenza de pronto, pero sabe, aún eso cuéntelo. Hay gente que no quiere contar su historia porque dice: uy, tengo cosas feas en mi historia. Cuéntela, porque luego viene la parte de la gracia de Dios transformando mi vida. Cuente su historia. O se identifica con los religiosos, que nos creemos a veces tan santos más allá del bien y del mal, cuando somos igual de pecadores. No hemos sido llamados a condenar, hemos sido llamados a restaurar. Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y por eso Jesús oró: Señor, no te pido que los quites de allí, sino que los guardes del mal. ¿Cómo es? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hay algo con lo cual debo arrepentirme y pedir perdón? ¿A quién? ¿Hay algo que debo perdonar? ¿A quién? Que el Señor nos ayude a entender esto, que eso no es pie al libertinaje y al pecado. No, si no entiendo la gracia, eso es desgracia. La gracia de Dios va más allá. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos vivir libres de pecado, amando a la gente por la que Cristo murió y ganándolos para su reino. Que el Señor nos dé sabiduría y sensibilidad para entender su palabra. Acompáñeme a orar. Señor, queremos ser como tú. Vivimos en un mundo lleno de maldad, Señor. No queremos vivir condenando la maldad. Queremos vivir como tú, en medio de publicanos y pecadores, en medio de mujeres adúlteras,
pero Señor, buscando la restauración del pecador. Señor, líbranos de ser jueces y acusadores. Que en nuestro corazón siempre esté el sano espíritu de tu bendita ley y tu bendita palabra. Que lo que quiere es que todos seamos movidos al arrepentimiento. Señor, queremos tener un corazón así, arrepentido. Y queremos también atrevernos a contar nuestra historia a otras personas. Señor, líbranos de ser acusadores. Y Señor, líbranos de todo mal. Yo les pido que sigamos en oración, por favor, que sigamos orando. Allí en oración quiero pedirle que ahí en oración le pidamos al Señor: Señor, revisa mi corazón. Si hay algo que debo pedirte perdón, porque a veces he sido un juez, a veces he sido acusador, olvidando el verdadero espíritu de tu palabra. Perdóname y llévame a amar a los pecadores. Perdóname, Señor, porque presumiendo de radical a veces he lastimado a otros. Sigamos orando, hagamos de este momento un tiempo de encuentro con el Señor. Y si hay algo que me acusa, aprovechemos este instante para decirle al Señor: Señor, yo quiero pedirte perdón, quiero irme y no pecar más. Quiero salir de este lugar limpio por tu sangre. Límpianos, Señor. Y desafíanos a contar nuestra historia para que más personas, así como esta mujer y como nosotros, podamos dar testimonio de un encuentro contigo. Gracias, Jesús, por ser como eres. Gracias, Señor, porque este texto nos revela cómo es tu carácter. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús oramos.